Bendigo tu vida en el nombre del Señor. Soy el pastor Johnny Rafael Báez. Y en este momento quiero que me permitas, de parte del Espíritu Santo, compartir unas palabras que por supuesto Dios ha puesto en mi corazón. El tema: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Y quiero leer la palabra de Dios, dos historias, dos hechos, dos acontecimientos, dos sufrimientos. Libro de Marcos, capítulo 5, versículo 22 hasta el 29. Dice la palabra: vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, se arrodilló a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, al contrario, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El tema: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Es que cuando hay un sufrimiento en nuestras vidas, un sufrimiento de días o de semana, algo que nos causa dolor o tristeza, sencillamente nosotros nos atormentamos, nos distanciamos, nos aislamos y nos entramos en un mundo que muchas veces es desconocido para nosotros, mientras que estamos en gozo, alegría, satisfacción, entiéndase, hasta que no tenemos un sufrimiento. El diccionario define sufrimiento como el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta una persona. Se trata, según el diccionario, de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad. El sufrimiento, debo decir, produce una serie de emociones o estados como la frustración o la ansiedad. Entiéndase que cuando estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de una emoción. Estamos hablando de algo que se refleja en nuestro interior, convirtiéndose en un sentimiento de tristeza, un sentimiento de vacío, un sentimiento de dolor. Y no solamente estamos hablando, o no específicamente estamos hablando, de un sufrimiento por un dolor físico. Quiero referirme más a ese dolor emocional, a ese dolor que afecta nuestras emociones. En estas historias que hemos leído, vemos el cuadro: una niña de 12 años agonizando, un padre desesperado, un padre en sufrimiento, una familia en sufrimiento. Por otro lado, una mujer con 12 años sufriendo, padeciendo de lo que en principio no era una enfermedad, sino una preocupación. Te lo explico. Cuando la mujer está en su periodo menstrual, entiéndase su regla, y pasan unos días y ésta sigue manchando, esta mujer no se siente enferma, sino que se preocupa porque hay una alteración en su regla. De manera que lo primero que llevó a esta mujer al médico no fue una enfermedad, sino una preocupación. Y podemos nosotros imaginarnos por el cuadro, por el texto, que dice que había gastado mucho de muchos médicos y nada le había aprovechado y que al contrario le iba peor. Podemos imaginar que esta mujer fue la primera vez al médico y éste le dio una medicina, pensando el médico que esto iba a corregir la alteración que esta mujer estaba sufriendo en su cuerpo. Pero no pasó así, sino que mes tras mes, año tras año, fue aumentando el dolor, el sufrimiento. Jesús tenía aproximadamente 19 años cuando nació esta niña, de la que comenzamos a hablar, la hija de Jairo. Jesús tenía aproximadamente 19 años cuando el dolor de esta mujer comenzó. Entonces fíjese que mientras Jesús se preparaba para entrar en un ministerio glorioso de salvación y de poder, el sufrimiento estaba adueñado, estaba arraigado, estaba
viviendo en estas vidas, en estos hogares. Cabe entonces aquí la pregunta: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Por qué sentimos a un Dios distante, a un Dios que calla ante el sufrimiento y el dolor? Quiero aquí referirme a ese poema, Dos huellas en la arena, que dice que este hombre iba caminando y cuando iba en momentos de gozo al lado de la playa, cuando el viento soplaba de manera cálida, entonces este hombre miraba abajo y veía 4 huellas en la arena, 2 huellas de él y 2 huellas de Cristo. Pero entonces cuando entra a caminar en ese lugar pedregoso y luego la nieve y la tempestad y los momentos que no le permitían avanzar, este hombre llora desconsoladamente y entonces dice, cuando mira y ve que solamente hay 2 huellas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué en los momentos de abundancia? ¿Por qué en los momentos que siento gozo veo que hay 4 huellas en la arena? Pero ahora en este momento de soledad, de dolor, de sufrimiento, cuando miro solamente hay 2 huellas, las mías. Y el Señor le toca y le dice: despierta, porque tu sufrimiento te inhibe, tu sufrimiento te bloquea, tu sufrimiento te hace ensimismarte en ti mismo y no ver que esas 2 huellas no son tuyas, son las mías, que te cargo en mis brazos para que no tropieces en medio del sufrimiento. Entonces la pregunta ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Tiene una respuesta sencilla. Dios está en el mismo lugar que estaba cuando en una cruz asesinaban a su hijo. La exposición que quiero traerte de parte de Dios es que Dios no se va a ningún lugar y Dios no llega ni de ningún lugar ni a ningún lugar, porque sencillamente Dios es Dios, Él cubre todo y Él está en todas partes. Ahora, la pregunta ¿de dónde está Dios cuando sufrimos? Tiene una respuesta y te la vamos a dar, siempre recordándote que es de parte del Espíritu Santo. Antes quiero leerte sobre la esencia de Dios, sobre quién y cómo es Dios y cómo Él opera y cuál es el pensar de Él sobre nosotros. Deuteronomio 32, versículo 4b, y después leo del 7 hasta el 4, dice: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Y el versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. De manera que aquí te deja ver la esencia de Dios. En medio del dolor, lo que acontece, querido oyente, es que tú te concentras en ti mismo y cambias la visión que tienes de Dios por el sufrimiento que estás llevando. Me explico. Cuando tú oras en medio del gozo y de la alegría y de la abundancia, tú oras dando gracias a Dios, tú oras levantando tus manos, que las manos en el mundo espiritual tienen un significado grande. Fíjate que cuando alguien es atracado, lo primero que hace es levantar las manos como que se está rindiendo. Pues cuando nosotros estamos ante Dios, debemos levantar nuestras manos como que nos estamos rindiendo ante Él y batirla en señal de alabanza, de glorificación y de aceptación de los designios de Dios. Pero note usted, querido oyente, que cuando la persona está en sufrimiento, lo primero que se le cae son sus manos. Sus manos, en vez de antenas que nos conectan con Dios y con el Espíritu Santo, se convierten sencillamente en manos caídas, en brazos caídos, y después cae nuestra aptitud. Y cuando digo aptitud, estoy hablando de aptitud con P, no con C, que significa nuestra disponibilidad. Entonces ya nuestra oración no es de gratitud, no es de acción de gracia, no es de conformidad, no es de reconocimiento de la soberanía de Dios, sino que cambiamos nuestra oración por un llanto y un gemir, muchas veces hasta sin sentido.
Las palabras que se convierten en común denominador cuando estamos en sufrimiento es: ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y añadimos a esas palabras que, como dije, se convierten en el común denominador: ¿dónde estás tú, Señor, ahora que estoy sufriendo? Pues Dios está en el mismo lugar que estaba cuando estaban matando a Cristo en la cruz, esperando que una palabra, un clamor, un gemir, que unas manos se levanten para darle gloria, como hizo Jesús en la cruz, que no difamó, que no blasfemó, que no protestó ni siquiera, y que en el único momento que protestó fue para reclamar que el Señor no le quitara su presencia. De manera que el sufrimiento, te lo puedo decir de manera coherente y de manera divina, es una herramienta que Dios permite en nuestras vidas para hacernos conscientes, primeramente, de que somos seres finitos, de que somos seres que no podemos valernos por nosotros mismos, pero además de que Dios está ahí esperando que nosotros le llamemos. Eso lo dice la Biblia, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quiero resaltar las partes finales de ese versículo, porque es un versículo que nos invita a clamar a Dios y nos invita a que Dios va a respondernos. Y entonces pensamos que la fuerza del versículo está en el inicio, pero no. La fuerza de ese versículo, la esencia, no está en clama a mí y yo te responderé. La esencia de ese versículo está: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes por qué sientes a Dios distante en medio de tu sufrimiento? Porque tú no conoces a Dios, porque tú no sabes la esencia de Dios, porque tú no sabes el principio divino, y si lo sabes de teoría, no se ha impregnado en tu espíritu para que tu espíritu lo pase a tu alma. Ese texto que dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Son muchos los textos bíblicos que hablan de ese poder que tiene el Señor, listo para activarse cuando nosotros clamamos a Él. Como dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El pastor John Ni Rafael Báez se ha quedado sin tiempo, pero Dios tiene tiempo en tu vida todavía. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Esperando en las alturas, esperando que tú demandes de Él su presencia, esperando que con brazos levantados y un alma sujeta al Espíritu, tú le digas al Señor: ni lo alto ni lo profundo, como dijo el apóstol Pablo, ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Dios espera en medio del dolor una palabra definitiva, una palabra de fe, una palabra consciente de que Dios es Dios y de que tú y yo necesitamos de Él, y eso activa al Espíritu Santo para moverse a tu favor. Oro a Dios que hayas entendido esta palabra que el Señor te da. No reclames, no cuestiones, no conviertas tu oración en preguntas, sino en exclamaciones de fe, como dice el Señor a Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el que es justo por su fe vivirá. Que Dios te bendiga. Seguimos creyéndole a Dios, porque estamos poblando el cielo, despoblando el infierno.